El Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Bendecimos al Señor que nos permite estar en esta ocasión compartiendo la palabra del Señor. El Señor bendiga a todos los que nos ven, los que nos oyen, amigos. Vamos a dar inicio en esta hora a esta palabra, a esta enseñanza de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar un tema muy importante en cuanto a la palabra, y es el cumplimiento de la ley. Muchas veces pensamos cosas como que cumplimos la ley o no la cumplimos, y hoy vamos a ver tal vez una pequeña parte, una pequeña porción sobre esta parte, porque la palabra del Señor es muy grande, muy gloriosa, y espero que sea de utilidad a su vida, importante para que lo entendamos y podamos vivirla y podamos también comprenderla. Amén. Hagamos una oración, por favor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, oramos, Señor amado. Bendice, Señor amado, a tu pueblo que nos ve, que nos oye, que están presentes, Señor amado. Bendice, Señor, a tu pueblo, y que tu nombre sea glorificado, Padre. Que tu palabra venga a ser, Señor, de la gloria importante en nuestros corazones, para que la podamos verdaderamente atesorar y podamos vivirla, Señor, podamos obedecerla. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, oramos por los amigos que no te conocen, para que te conozcan, Señor, para que vean a tus pies y puedan ellos también alegrarse y gozarse, no solamente viendo, sino también teniéndote en sus corazones. Amén. Amén. Bueno, tomemos la palabra del Señor y vamos a ir, hermanos, al libro de Mateo, capítulo número 5 y versículo número 17. Dice la palabra del Señor de esta manera: no malinterpreten la razón por la que he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, he venido para cumplirla. He venido para cumplir sus propósitos. Mire esta parte. El Señor Jesucristo habla esto y dice entonces, ¿verdad?, en que Él no vino a cumplir, Él no vino a abolir la ley. O sea, Él no vino a quitarla. Si Él no vino a quitar la ley, dice la palabra, ahí mismo lo dice Él, sino que vino a cumplirla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo del Señor? Mire, alguien puede decir entonces que nosotros vivimos, hermano, vivimos por la fe. Sí, es una parte importante. Pero tenemos que ir viendo realmente qué es la ley. ¿Qué es la ley? Ahora, yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Romanos. Vamos a quedarnos en el libro de Romanos, porque el libro de Romanos es un libro tan glorioso dentro de este contenido, de esta enseñanza que estamos hoy dando. Y dice la palabra, capítulo 3, versículo 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Mire esto. Entonces, mire, vamos a ver. Viene el Señor y dice esta parte: yo no quiero que malinterpreten, porque yo no he venido a quitar la ley. Yo he venido a cumplirla. Muy bien. Él dice, Él ha venido a cumplir la ley, así que la ley no es una opción de que la ley vaya a ser quitada. Ahora, entonces vamos a ver. Entonces, ¿por qué es que la ley dice entonces, hermano? ¿Alguien me puede decir esto? ¿Por qué entonces la ley dice que la ley ya es hecha a un lado? Porque ya es el pacto anterior. Y vamos a encontrar en el libro de Gálatas, vamos a encontrar también el capítulo número 3 y versículo número 19. Solo para mencionarlo, para que usted lo tenga en su casa y pueda verlo. Y dice, porque está establecido que la ley dure únicamente hasta que el Señor venga, hasta que el Hijo venga. Entonces alguien puede leer esta porción de la palabra y decir entonces, bueno, es que la ley ahora ya no la tenemos, ya no tenemos esa parte. Sí, digámoslo de esta manera, la ley ya no la tenemos nosotros como pacto. Mire. Entonces, sino que ahora la ley la venimos a tener nosotros como la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando le hablo como pacto, en este caso era porque se tenían que cumplir todos los rudimentos de la ley. Tenía que ir y desarrollarse los sacrificios.
y todo lo que llevaba el proceso que tenía, hermano, de la presentación del culto de la ley. Eso es lo que ahora ya no tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor envió a su Hijo amado. Pero la palabra del Señor, que se constituye en los preceptos de la ley, eso es de lo que está hablando el Señor Jesucristo cuando dice en el capítulo 5, versículo número 17 que acabamos de leer, y dice: no piensen mal, no malinterpreten, yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a quitarla de en medio, yo he venido a cumplirla. Quiere decir que todos los hijos del Señor, que todos los que nos constituimos en su pueblo, tenemos la responsabilidad. Mire esta parte, hermano y hermana y amigo, que también usted quiera venir a los pies del Señor. Esta es una de las responsabilidades que venimos a adquirir los que estamos entrando al reino de los cielos a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, ahora veamos este punto. La obra del Cordero, ¿cuál es entonces? Vamos a llevar esta parte paralela. La obra del Cordero, hermano, es venir y perdonar los pecados, que era lo que no podía hacer la ley. Porque la ley, lo que acabamos de ver aquí en el capítulo número 3 y versículo número 20 del libro de Romanos, dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Mire, o sea que la persona podía tener el cumplimiento total de la ley, pero no podía ser justificado. No podía venir a ser, justo delante de Dios. La ley sencillamente, dice, nos muestra lo pecadores que somos. ¿Por qué? Porque lo que la ley hace es esto, en que viene y censura y señala el pecado. Si alguien está, por ejemplo, codiciando, si alguien está robando, y así usted va a encontrar el término de la palabra del Señor que nos dice qué cosas son las que no debemos de hacer. Eso es lo que hace la ley. Pero la ley no le justifica, sino únicamente le hace ver a la persona el pecado que está cometiendo. Ahora bien, se vuelve interesante para nosotros todo este proceso. ¿Por qué? Porque la ley sigue vigente para nosotros. Entonces, hermano, ¿para qué vino Cristo? Para justificarnos, mire, y para perdonarnos los pecados. Ahora, ¿en qué lugar entonces queda la ley? Vea este punto. La ley entonces se establece para indicarle a la persona sus faltas. Ahora veamos algo importante. Mire, lo vemos de este punto y se lo voy mencionando así, por favor, es importante ponerle atención para que, usted pueda entenderlo. ¿Por qué cree usted que la palabra dice en esta manera? Y ahora abogado tenemos delante del Padre que intercede por nosotros. Mire, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Esto es una parte que se lo menciono para que vayamos entendiendo el por qué está Él como abogado. Porque nosotros fallamos mucho. ¿Por qué fallamos? Porque somos seres que tenemos el pecado. Y ahora, dentro de este proceso en donde nosotros tenemos pecado, pero dice la palabra, hermano, me puede decir alguien, pero dice la palabra, hermano, que si alguien ya está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Sí, pero tenemos siempre este cuerpo. Mire, seguimos estando en este cuerpo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, perfectamente y glorioso. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante es algo importante en que la persona tiene que aprender a vivir de una manera diferente. Ya no de acuerdo a las obras de la carne. Ahora, es interesante, hermano, que nosotros pongamos atención a la palabra cuando la leemos. En este caso, yo le aconsejo, por ejemplo, que lea el libro de Romanos. Usted va a entender esta parte que hoy tal vez le está quedando como una inquietud y que tal vez le puede ir costando entenderla un poco más. Pero al leer la palabra, el Señor le va a ir también ampliando estas áreas para que usted las pueda ir comprendiendo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que vivir la fe no es que nosotros no vivamos la ley. Hablando de la palabra, hablando de los preceptos del Señor, hablando del cumplimiento. Ahora, esto quiere decir en que nosotros vamos adelante de la ley. Mire esta parte.
Y esa es una parte tan interesante para nosotros, porque vamos a ir viendo esta parte que muchas veces puede costar entenderla. Nosotros vamos adelante de la ley. ¿Por qué? Porque vamos a ir aprendiendo, y le voy a ir como que esta es una parte para una parte del final de lo que es la enseñanza, pero quiero dárselo acá para que usted lo visualice y pueda también comprenderlo de una manera juntamente con lo que vamos hablando en cuanto a cómo va el proceso de la enseñanza. Es importante que entendamos en que nosotros necesitamos cumplir la palabra, mire, pero la obra de la fe es entonces, es interesante verlo, que la fe es ¿en quién? La fe es en el Hijo amado, el que nos justifica, mire, el que nos limpia de todo pecado. Ahora bien, ¿qué es la ley? Hablando del pacto de la ley. Si no se cumplían algunas condiciones, la persona podía llegar hasta la muerte y ser apedreada aún. Pero en Cristo Jesús no venimos a ser apedreados. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en que el ser humano puede venir a pecar. Y entonces dice la palabra, si alguno peca, abogado tiene delante del Padre. Y es aquí en donde ya no somos apedreados, sino que viene ahora el amor y la misericordia del Señor. Por eso es de que cuando encontramos a aquellas personas que dijeron, hey Señor, y a esta mujer que la encontramos en el acto mismo del pecado, la matamos ahora a pedradas. Y él dijo, el que esté libre de pecado, que tire entonces la primera piedra. Porque esta era la figura que él viene entonces enseñándonos. Esta es la parte interesante en donde ahora, le digo, tenemos la oportunidad en que ya no pequemos, sino que comencemos a limitar. Y entonces aquí es en donde dice que la ley tiene esa limitante, porque la ley únicamente le censura el pecado y le señala el pecado a la persona. Pero la fe en el Hijo amado, eso nos hace avanzar, mire, y nos hace caminar. Ahora, y nos hace abandonar nuestra condición natural de pecado. Entonces, ¿cuál es la intención del Cordero? No solamente es de perdonarnos, porque el Señor le perdona los pecados que cometió a la persona. Pero si la persona continúa pecando, la persona, el Señor, cuando se enfrente al Señor en aquel día del juicio, le digo, esa persona va a tener entonces una situación en la que va a tener el registro que recibió el perdón de pecados, pero continuó pecando. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor? El propósito del Señor, en este caso, al enviar a su Hijo amado, es en que nosotros como pueblo del Señor podamos venir a entender que lo que nosotros tenemos en este momento es algo tan glorioso, porque a través de la fe vamos a tener comunión con Él y vamos a empezar a conocerle y vamos a comenzar a obedecerle, y nuestra naturaleza va a ir entonces reduciéndose y vamos a empezar a caminar ya no dentro de los términos naturales que antes teníamos, porque vimos ya claramente, ¿verdad?, que dice que la ley es buena. El problema es que nosotros somos pecadores. Lo vemos. Mire lo que dice aquí, en el libro de Romanos siempre. Capítulo número 7 y su versículo número 13. Y vamos a leer el 14. Y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no, dice. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. La ley que era buena, pero que no justificaba, entonces me hizo ver que yo tengo problemas porque estoy en una condición de muerte por mi estado natural. Entonces, sigue diciendo, por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de lo bueno, de los buenos mandatos de Dios, para lograr sus propios fines malvados. ¿Quién es? El pecado. Ahora bien,
¿Quién es el padre del pecado? Se llama Satanás. Mire. Entonces, el padre del pecado es el que engendró todo esto. Ahora bien, es interesante para nosotros que vengamos a entender esta parte. Se lo leo nuevamente. Capítulo 7 y versículo número 13 del libro de Romanos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandamientos de Dios para lograr sus propios fines malvados. ¿Y cuál es ese? Sino el pecado que mora entonces en la persona. Eso es algo que se enfrenta con la ley. Se enfrenta con la palabra de Dios. Y al enfrentarse a la palabra, el ser humano no puede cumplirlo. Ahora, ¿pero cómo es que podemos cumplirlo? Únicamente a través del Cordero, a través de la fe en Él. Cuando nosotros tenemos fe en Él, ¿sabe qué es lo que ocurre? Comenzamos a caminar de una manera agradable al Señor y comenzamos con muchas fallas. Pero si tenemos 100 fallas, comenzamos a reducirlas. Una, 99, otra, 98. Y ahí comenzamos a tener una perfección en el caminar. Entonces, lo que hace el Señor es que para eso está Él a la diestra del Padre intercediendo. ¿Por qué? Porque Él apareció, dice la palabra del Señor, para deshacer las obras del pecado. Mire. Entonces vino a cumplir toda esta parte que la ley exigía. Cuando Él lo hace, porque no había nadie que lo pudiera hacer, cuando Él lo logra, lo que Él hace ahora es ayudarnos a nosotros para que nosotros también lo logremos en Él. Y entonces alcancemos la perfección. Y me voy a anticipar a esto. Y entonces comenzamos a vivir ya no dentro de las partes naturales, sino que comenzamos a vivir dentro de un ambiente espiritual. Y cuando vivimos dentro del espíritu, mire esta parte, comenzamos a acostumbrarnos a vivir en el espíritu, estando en esta carne. Y entonces dice la palabra, tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire, este es un tesoro, ¿por qué? Porque siendo vasos de barro quiere decir que somos frágiles. Tenemos tal fragilidad, tenemos, hermano, tal condición de la que somos tan débiles, pero que siendo débiles, el Señor es fuerte en nosotros, es fuerte en usted, hermano y hermana, y también puede hacerlo en usted, amigo y amiga que nos oye. Pero esto es algo, hermano, que no es algo tan sencillo nada más de lograrlo, sino es algo que tiene un proceso en la conducta, en las acciones, en el procedimiento de cada persona, de acuerdo a lo que quiere la persona para poder venir delante de Dios, si está con un corazón verdaderamente dispuesto a obedecer lo que el Señor le está diciendo a la persona de acuerdo a su palabra. Ahora bien, mire lo que dice el versículo número 14, donde tomamos en el capítulo 7. Dice, por lo tanto, el problema entonces no es la ley. Mire, el problema no es la ley, porque la ley le está haciendo ver a la persona. Mire, la ley la da Dios. Y como la ley es santa y es buena, entonces la ley que es de Dios, Dios le está diciendo a la persona, hey, no hagas esto porque esto es algo que se constituye en que manifiesta tu estado natural. Y como usted tiene que entender que detrás de la parte natural está Satanás, que es el que gobierna ese estado natural de la persona. Por eso es que en nosotros como personas tenemos esta gran particularidad tan importante y gloriosa a la vez, digámoslo así, porque puede Dios manifestarse en nosotros por la voluntad nuestra, o puede manifestarse el pecado igualmente por la voluntad nuestra. Entonces, hermano, tenemos nosotros que entender que lo que estamos obteniendo en este momento de poder venir a vivir en esta tierra, tener la oportunidad de que si seguimos el camino de la muerte o seguimos el camino de la vida, tenemos la oportunidad de poder ser salvos del camino de la muerte. Esa es la obra que el Cordero hizo.
A través de esa obra es que nosotros venimos a alcanzar su misericordia. Y entonces, repito esta parte del capítulo 14, versículo 14 del capítulo 7:14 de Romanos. Dice, por lo tanto, el problema no es la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema entonces está en mí, porque yo soy demasiado humano. Yo soy demasiado natural. Y eso me hace ser un esclavo del pecado, dice. Entonces, cuando somos esclavos del pecado, hemos venido hablando sobre este tema. Si se da cuenta, la semana pasada también platicamos algo relacionado. Y lo vamos a ir haciendo para que también los temas vayan teniendo como que ese eslabón en donde vaya siendo mayor explicada la palabra. Entonces, cuando la persona está, mire, gobernada por el pecado, porque es un esclavo, ¿qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que está bajo el mando de alguien y lo domina. Entonces, si el pecado es su señor, hermano y hermana de la persona X, entonces el pecado es el que le ordena qué hacer. Pero cuando viene Cristo, Él es el que nos libera. Por eso es que dice la palabra, y seréis verdaderamente libres en Él, únicamente. Cuando venimos a ser en Él verdaderamente libres, ocurre, hermano, algo glorioso. ¿Por qué? Porque entonces venimos a caminar verdaderamente en la libertad que Cristo nos da. Pero yo quiero que vea este punto, hermano, tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra, en el capítulo número 3 del libro de Romanos, y en su versículo número 30. Vamos a ver el 30 y el 31. Y mire lo que dice. Hay solamente un Dios. Y Él, no hay otra manera. Y Él declara justos a judíos y a gentiles. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Judíos y gentiles, el Señor hizo un solo pueblo a través de su Hijo amado Jesucristo. Aquí lo dice la palabra. Únicamente por medio de la fe en su Hijo. Mire. A través de la fe en su Hijo amado, nosotros venimos entonces a entender en que la ley la cumplimos porque el Señor nos fortalece y nos ayuda a hacerlo. Y cuando fallamos, Él está delante del Padre para interceder, para decir al Padre, interceder por usted y por mí, hermano y hermana, y decir, lo va a lograr, Padre amado. Yo lo hice. Él lo va a lograr también. Pero para eso tenemos que mostrar nosotros que queremos obedecerle. Entonces, posiblemente caigamos algunas cuantas veces en algunas condiciones en que nos provoca el mismo pecado que está en nosotros. Pero si queremos, nos vamos a levantar y le vamos a decir al Señor, mire, Señor, en tu nombre puedo. Señor, en tu nombre puedo. Y es algo tan importante, hermano, porque todo eso está dicho también en la palabra del Señor. Mire, y yo quiero llevarlo, hermano, también, pero le digo, estamos viendo acá esto y lo voy a llevar de último a esa otra cita. Dice entonces, hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y a gentiles, únicamente por medio de la fe. No hay otro medio por el cual vengamos a ser justificados, sino únicamente a través de la fe. Por la fe fue justificado Abraham. Ahora bien, mire lo que dice el 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos entonces olvidarnos de la ley. No, dice, mire, por supuesto que no. Mire, es que, mire la manera, por supuesto que no. Entendamos, hermanos. Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos verdaderamente fe, verdaderamente estamos cumpliendo la ley. ¿Se da cuenta? Le repito el versículo 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? No, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Solo cuando tenemos fe. Entonces, hermano, oiga bien esta parte. Nosotros vamos en el proceso del cumplimiento de la fe.
pero sin tener la ley en el olvido, sino cumplida. Mire lo que dice la palabra en el Salmo número 119 y en su versículo número 8. Apréndate de memoria. Es pequeño. Dice, obedeceré tus decretos. Señor, por favor, no te des por vencido conmigo. Mira esto, hermano. No te des por vencido conmigo. ¿Qué quiere decir? Señor, por favor ayúdame porque lo lograré en tu nombre. Usted puede decírselo, hermana y hermano y amigo, que puede venir a los pies del Señor. Dígale eso al Señor. Señor, no te des por vencido conmigo. Yo lo lograré en tu nombre. Y fortalézcase. Lea la palabra. Por favor, ayune. No deje de buscar del Señor en la oración. Y usted verá cómo el Señor verdaderamente obra en su vida y le va a ir perfeccionando su vida y usted va a ir mejorando. Pero quiero decirle tan importante esta parte. Esto es una situación que no lo puede venir a hacer el Señor solo. Es una decisión suya. Esa es una decisión nuestra. Mire lo que dice este versículo. Yo cumpliré tus decretos. Es una decisión. No te des por vencido conmigo porque yo lo lograré. ¿Qué está viendo? Si no es una voluntad dispuesta. Que aunque está cayendo, Él se está levantando y dice, ayúdame. Y entonces cuando le pedimos ayuda al Señor, Él nos ayuda a través de su Hijo amado. Y esto es a través de la fe. Así que hermano y hermana, por favor, fortalézcase, anímese, esfuércese, que el Señor está con todos nosotros. El Señor está con su pueblo para que podamos vencer. Y dice entonces la palabra, para que en su nombre vengamos a ser más que vencedores. Y entonces el Señor sea glorificado en nuestra vida. Amén. Padre, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, rogamos, Señor, tu favor, tu misericordia. Permite, Señor amado, que tu palabra venga a ser, Señor de la gloria. Oh, Señor amado, obra en nuestra vida y que nosotros, Señor amado, como esa contraparte, vengamos a hacer esa buena tierra, Señor amado. Padre bendito, porque no queremos ser esa tierra entre espinos, esa tierra sin gloria, entre rocas, o que junto al camino, Padre eterno, caiga tu palabra. No, Señor amado, queremos ser esa buena tierra en donde tu palabra, Señor amado, fructifique y lleve ese fruto al 30, al 60 y al 100, Señor de la gloria. Por favor, bendice tu pueblo que nos mira, que nos oye, a los amigos y amigas también, Señor amado, para que tu palabra penetre, Señor de la gloria, en sus corazones y puedan ser atraídos a tu presencia. En el nombre del Cordero de Dios, para la gloria de tu nombre, Señor amado, bendícenos y fortalécenos, Padre, y que esta palabra, Señor de la gloria, haya sido, Señor, de bendición a tu pueblo. En el nombre del Cordero de Dios. Gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, amigos, y por favor estemos siempre orando unos por otros y estemos siempre, le digo, en esta comunión y nos miramos la próxima ocasión. Amén.